Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que creo que a muchos nos toca de cerca, y que además me inspira muchísimo. Vamos a hablar de esa fuerza interior que todos llevamos, esa chispa que nos dice yo puedo hacerlo. Y sí, lo digo sin filtros porque creo que es fundamental hablar de nuestras capacidades reales, de nuestras luchas, de esos momentos en los que nos enfrentamos a nuestros propios miedos y dudas. ¿Alguna vez han sentido que el mundo les dice que algo es imposible, pero una vocecita dentro de ustedes susurra, espera, yo puedo intentarlo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal, le den a la campanita para no perderse nada, porque prometo que tenemos muchas cosas interesantes por delante. Vivimos en un mundo que a veces parece diseñado para hacernos dudar. Constantemente nos bombardean con expectativas, con lo que deberíamos ser, con lo que deberíamos lograr. Las redes sociales nos muestran versiones idealizadas de la vida, los medios de comunicación destacan los éxitos extraordinarios y, en medio de todo este ruido, es fácil que nuestra propia voz interior se ahogue. Nos comparamos, nos medimos contra estándares a menudo irreales, y en ese torbellino, es fácil perder de vista nuestra propia fuerza, esa capacidad inherente que poseemos para superar obstáculos y alcanzar nuestras metas. Pero, ¿qué significa realmente yo puedo hacerlo? Para mí no se trata de una arrogancia vacía, de una creencia infundada en la invencibilidad, ni de una negación de las dificultades que la vida inevitablemente nos presenta. Al contrario, creo que el verdadero yo puedo hacerlo nace de un profundo autoconocimiento, de una comprensión honesta de quiénes somos, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, y de una aceptación radical de nuestras limitaciones, pero también de nuestras increíbles fortalezas. Es esa decisión consciente y poderosa de no permitir que las barreras externas, que a menudo parecen insuperables, o las barreras internas, que a veces son aún más restrictivas, nos paralicen. Es el acto de reconocer la adversidad, pero elegir activamente no sucumbir a ella. Piensen por un momento en todas las veces que han logrado algo que al principio les parecía inalcanzable. Quizás aprender un nuevo idioma que les parecía una maraña de palabras y gramática complejas, o empezar un negocio desde cero con recursos limitados, o superar una ruptura dolorosa que les dejó el corazón en 1000 pedazos, o incluso, en su forma más básica pero no menos importante, simplemente levantarse de la cama un día difícil, cuando cada músculo de su cuerpo pedía quedarse allí. Cada uno de esos momentos, por pequeños o grandes que parezcan, por insignificantes que pudieran ser para el resto del mundo, es una prueba irrefutable de que el yo puedo hacerlo, no es una fantasía, sino una realidad latente en cada uno de nosotros, esperando ser descubierta y cultivada. Y la clave para desbloquearlo, para que esa chispa inicial, esa pequeña duda esperanzada, se convierta en un fuego que ilumine nuestro camino, que nos impulse y nos guíe, está en varias cosas interconectadas y esenciales. Lo primero, y quizás lo más fundamental, es la mentalidad. Nuestra forma de pensar es el arquitecto de nuestra realidad. Si nos levantamos cada mañana con una mentalidad derrotista, rumiando pensamientos como hoy será un día terrible, no voy a poder con nada, todo me saldrá mal, adivinen que probablemente así será. Nuestras expectativas se convierten en profecías autocumplidas. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos esa perspectiva? Si en lugar de anticipar el fracaso, nos decimos a nosotros mismos con convicción y honestidad, hoy puede ser un desafío, sí, lo reconozco. Habrá obstáculos, eso es seguro. Pero estoy dispuesto a enfrentarlo. Voy a aprender de cada situación, voy a crecer con cada experiencia, y pase lo que pase, voy a dar lo mejor de mí. Entonces, créanme, las cosas empiezan a cambiar de manera radical. Es un ejercicio diario, lo sé. Requiere disciplina, requiere práctica constante, requiere una autoobservación sin juicios, pero es absolutamente posible. La clave está en identificar esos pensamientos negativos y autolimitantes que se infiltran en nuestra mente, esos susurros del miedo y la duda que nos sabotean, y reemplazarlos conscientemente por afirmaciones positivas, pero sobre todo, realistas. No se trata de negar la realidad o de vivir en un mundo de fantasía, sino de enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud, nuestra respuesta ante las circunstancias. Luego está la importancia crucial de los pequeños pasos. A veces el objetivo final nos parece tan lejano, tan abrumador, tan monumental, que ni siquiera sabemos por dónde empezar. La magnitud del desafío puede generar parálisis. Y es precisamente en esos momentos donde el yo puedo hacerlo se debilita, se ahoga bajo el peso de la inmensidad.
Pero si tenemos la sabiduría de dividir ese gran objetivo en tareas más pequeñas, más manejables, en hitos alcanzables, entonces cada paso que damos se convierte en una pequeña victoria. Y cada victoria, por mínima que sea, alimenta nuestra confianza, fortalece nuestra creencia en nosotros mismos, nos recuerda que sí podemos hacerlo. Imaginen que quieren escalar una montaña. Si solo ven la cima, el punto más alto, pueden sentirse abrumados, insignificantes ante la inmensidad. Se les quitarán las ganas de empezar. Pero si se concentran en el siguiente saliente, en la próxima roca firme, en el siguiente paso seguro, la montaña se vuelve un desafío abordable, una serie de pasos interconectados. Lo mismo ocurre con nuestras metas en la vida. Ya sea escribir un libro, aprender una nueva habilidad, o cambiar un hábito perjudicial, descomponerlo en etapas pequeñas y gestionables hace que el viaje sea menos intimidante y mucho más efectivo. Cada pequeño avance es una validación de nuestra capacidad. Y algo muy importante, algo que a menudo, en nuestro afán de autosuficiencia, olvidamos, es que no estamos solos en esto. El apoyo de los demás es invaluable, es un pilar fundamental en nuestro camino. Hablar con amigos, familiares, mentores, o incluso con un profesional, como un terapeuta o un coach, puede darnos esa perspectiva fresca y necesaria que a veces se nos escapa, ese empujón emocional y práctico cuando sentimos que flaqueamos, cuando la energía empieza a decaer. A veces, solo escuchar a alguien que ha pasado por algo similar, que te dice con empatía y conocimiento, entiendo perfectamente por lo que estás pasando, he estado ahí, y te aseguro que sí, puedes superarlo, es suficiente para reavivar esa llama interior, para recordar que no somos los únicos en enfrentar estas batallas. Compartir nuestras luchas, nuestras dudas, pero también nuestras aspiraciones y nuestros pequeños triunfos, nos fortalece enormemente y nos recuerda que el camino, aunque sea nuestro recorrido personal, no tiene por qué ser solitario. La conexión humana es un motor poderoso. También quiero hablar de la resiliencia. La vida, en su naturaleza impredecible, nos va a lanzar golpes, eso es una certeza. Habrá fracasos que nos sacudirán, habrá decepciones que nos dejarán heridos, habrá momentos en los que sentiremos que todo se derrumba. Pero lo que diferencia a quienes alcanzan sus metas, a quienes logran sus sueños, de quienes se quedan atascados en el ciclo de la frustración, es su capacidad para levantarse después de caer. El yo puedo hacerlo no significa, de ninguna manera, no caer nunca. Nadie está exento de tropezar. Significa tener la fortaleza, la determinación y la voluntad de levantarse una y otra vez, de aprender de cada tropiezo, de cada error, y de seguir adelante con más fuerza, con más sabiduría, con una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Cada error es una lección disfrazada, cada dificultad es una oportunidad invaluable para fortalecer nuestro carácter, para forjar nuestra voluntad, para pulir nuestras habilidades. Y volviendo a ese tema de hablar sin filtros, creo que es vital ser absolutamente honestos con nosotros mismos. No se trata de fingir que todo es perfecto, de proyectar una imagen de invulnerabilidad que no se corresponde con nuestra realidad interna. Se trata de reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestras inseguridades, nuestros miedos más profundos, pero, y esto es crucial, no permitir que dicten nuestras acciones, que nos definan o que nos paralicen. ¿Tienes miedo de hablar en público? Genial, ese es tu miedo. Es una emoción válida. Pero tú puedes decidir enfrentarlo. Puedes decidir practicar, prepararte meticulosamente, ensayar, buscar formas de mitigar esa ansiedad. Y aún así, puedes dar el paso y hacerlo. El yo puedo hacerlo no es la ausencia de miedo, es la valentía de actuar a pesar de él, de avanzar a pesar de que las piernas tiemblen. Es la capacidad de sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Muchas veces la mayor barrera para nuestro éxito, para la consecución de nuestras metas, no son las circunstancias externas, no son las oportunidades que nos faltan, sino nuestras propias creencias limitantes. Son esas ideas que se han arraigado en nuestra mente a lo largo del tiempo, que hemos internalizado sin cuestionarlas, como por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, no tengo el talento necesario para esto simplemente no es para mí. Estas ideas, estas frases negativas, se infiltran en nuestra mente como veneno y nos paralizan antes de que siquiera tengamos la oportunidad de intentarlo. Es la profecía autocumplida en su forma más insidiosa. Identificar estas creencias limitantes es el primer paso, el más importante, para desmantelarlas y liberarnos de su poder. Pregúntense con honestidad y curiosidad, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Quién me dijo que no era lo suficientemente bueno?
Estas creencias se basan en hechos comprobables, o son simplemente el eco de experiencias pasadas negativas, de la opinión crítica de otros, o de comparaciones injustas. Una vez que exponemos estas creencias a la luz de la razón y la evidencia, pierden su poder sobre nosotros. Pensemos en la innovación, en los grandes inventos que han transformado nuestro mundo, en los avances científicos que han revolucionado la humanidad. ¿Creen que las personas detrás de ellos, los visionarios, los creadores, nunca se encontraron con obstáculos monumentales? Por supuesto que sí. Hubo miles de intentos fallidos, momentos de profunda duda, de frustración agónica, de querer tirar la toalla. Pero su convicción inquebrantable de que era posible, su determinación férrea de que esto se puede hacer, los impulsó a seguir adelante, a persistir. Thomas Edison, por ejemplo, el genio inventor, fracasó miles de veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Se dice que dijo algo como, no he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan. Imaginen si se hubiera rendido después de los primeros 100 intentos, o de los primeros 1000. El mundo sería un lugar radicalmente diferente, mucho más oscuro y menos avanzado. Esa perseverancia incansable, esa fe inquebrantable en la posibilidad, es verdaderamente el corazón palpitante del yo puedo hacerlo. Es la negativa a aceptar la derrota como un estado permanente. Y algo que me parece crucial, algo que a menudo pasamos por alto en nuestra autoexigencia, es la autocompasión. En el camino de perseguir nuestros sueños, de alcanzar nuestras metas más ambiciosas, es muy fácil ser increíblemente duros con nosotros mismos. Nos exigimos perfección absoluta, nos criticamos severamente por cada error, por cada desvío del camino. Pero el yo puedo hacerlo también implica ser amables con nosotros mismos, tratarnos con la misma comprensión, la misma paciencia y el mismo cariño que tendríamos con un amigo querido que está pasando por un momento difícil, que ha cometido un error. Reconocer que somos humanos, que somos imperfectos, que cometemos errores y que eso es, de hecho, una parte intrínseca y fundamental del proceso de aprendizaje y crecimiento. La autocompasión no es autocomplacencia, es la aceptación de nuestra humanidad y el impulso para seguir mejorando desde un lugar de amor y no de castigo. El acto de creer en uno mismo es, en muchos sentidos, una profecía autocumplida. Cuando realmente creemos con una convicción profunda y arraigada, que podemos lograr algo, nuestras acciones, nuestra energía, nuestra perseverancia, nuestra forma de abordar los problemas, todo se alinea para hacer que esa creencia se manifieste en la realidad. Es como si nuestro cerebro, al percibir esa fuerte convicción, ese compromiso interno, buscara activamente las soluciones, las oportunidades, los recursos y las personas que nos ayuden a hacerlo realidad. Es un ciclo virtuoso, una espiral ascendente de positividad y acción que se alimenta a sí misma. La creencia actúa como un imán para la manifestación. A veces, para reforzar ese poder del yo puedo hacerlo, necesitamos recurrir a una herramienta poderosa y a menudo subestimada, la visualización del éxito. Cerrar los ojos en un momento de calma y concentración, e imaginar vívidamente cómo será alcanzar esa meta, cómo se sentirá ese logro. Sentir la emoción, la alegría, la satisfacción, la gratitud. Ver los detalles, escuchar los sonidos, oler los aromas asociados a ese éxito. Esta práctica, que puede sonar simple, casi lúdica, tiene un poder tremendo para motivarnos, para mantenernos enfocados en nuestro objetivo, y para programar nuestra mente subconsciente hacia la consecución. Es como darle a nuestro cerebro un mapa claro y detallado del destino al que queremos llegar, eliminando la ambigüedad y fortaleciendo la ruta. Y hablando de inspiración, quiero animarles a que busquen activamente modelos a seguir. Personas que han superado adversidades increíbles, que han logrado cosas extraordinarias a pesar de las circunstancias. Estudiar sus historias, entender sus estrategias, su mentalidad, su forma de enfrentar los desafíos, puede ser una fuente de inspiración increíble y un faro de esperanza. Pero recuerden, y esto es vital, al final del día, la fuerza última, la capacidad de acción, reside en ustedes. Ellos son un ejemplo, una guía, una demostración de lo que es posible, pero la acción, la decisión de dar el primer paso y todos los pasos subsiguientes, debe venir de su interior. No busquen ser copias, busquen inspiración para ser su mejor versión. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, quiero recalcar que el poder del yo puedo hacerlo no es un don reservado para unos pocos afortunados, para genios innatos o para personas con una suerte extraordinaria. Es una capacidad latente, una fuerza inherente que reside en todos y cada uno de nosotros, esperando ser descubierta y cultivada. Se nutre de una mentalidad
positiva y proactiva, de la habilidad de dividir grandes metas en pequeños pasos manejables y celebrables, del invaluable apoyo de quienes nos rodean y nos aman, de la resiliencia inquebrantable ante los inevitables fracasos, de la honestidad brutal y autocompasiva con nosotros mismos, de la audacia de identificar y superar nuestras creencias limitantes, de la perseverancia incansable que se niega a rendirse, de la autocompasión que nos permite seguir adelante incluso cuando nos equivocamos y de la poderosa visualización del éxito que nos da un norte claro. Espero de verdad que este vídeo les haya inspirado, que les haya dado ese empujoncito que necesitaban para creer un poco más en ustedes mismos, para despertar esa fuerza interior que a veces duerme. Y ahora me encantaría, de verdad, saber su opinión. ¿Qué significa para ustedes el yo puedo hacerlo? ¿Cuáles son esos momentos en los que sintieron esa fuerza interior que los impulsó a seguir adelante, incluso cuando todo parecía ir en contra? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con cada uno de ustedes y seguir construyendo esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo valioso, si sienten que ha resonado con ustedes, por favor, regálenme un me gusta. Ese pequeño gesto significa el mundo para mí. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que pueda necesitar escucharlo hoy. Y si aún no lo han hecho, anímense de corazón a suscribirse al canal. No se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido interesante y valioso en camino. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje, por su tiempo, por su atención. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, ustedes tienen el poder, ustedes pueden hacerlo.